Bienvenidos a un lugar donde el tiempo se detiene, donde la historia es protagonista y el misterio te sorprende. Les invitamos a sentir la naturaleza, a conocer la cultura, a vivir sorprendentes experiencias y enigmas sin resolver. Bienvenidos al Parque Etnográfico Pirámides de Güímar. Siempre es un placer charlar con Alicia Barroso, ella es la gerente de Pirámides de Güímar, siempre presente en Fitur. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí se pasa usted las 24 horas, si se pudiera. Si se pudiera, desde luego, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Este año venimos con muchas ganas, con muchas reuniones concertadas previamente y con mucho trabajo que hacer, la verdad. Hoy es el primer día, estamos intentando arrancar, las primeras horas siempre son un poquito complicadas, con mucha confusión, mucha cámara de televisión y mucho medio, pero ya con ganas de arrancar esta feria, a ver qué tal va, con ganas y positividad sobre todo. ¿Cómo suelen ser estas reuniones? Supongo que serán reuniones no solo con la parte política, sino también con la parte de turoperadores, ¿no? Agentes de viaje. Sí, sobre todo nosotros las reuniones que tenemos concertadas con agencias de viaje, con turoperadores, algunos medios también internacionales que vienen y bueno, intentamos aprovechar al máximo ese tiempo que nos dan para presentarles el parque, para presentarles qué es lo que nosotros ofrecemos, algunos que ya nos conocen pues para contarles las novedades que hemos tenido este año y bueno, aprovechamos bastante, la verdad. ¿Qué es Pirámides de Güímar? Pues mira, a mí me gusta definirlo como un gran museo al aire libre. Es un museo que se creó hace, casi 20 años ya. Se creó inicialmente para conservar y proteger unas estructuras que se encontraron en Güímar, como tú sabes, en forma de pirámide escalonada, pero ha ido evolucionando hacia mucho más. Somos un parque etnográfico y como tal, pues hace aproximadamente 8 o 10 años quisimos darle un giro y empezar a hablar de más cosas. Veíamos que en Tenerife faltaba un sitio donde el turista pudiera conocer un poquito más de la historia de Canarias. Sí es verdad que están los museos del Cabildo, por supuesto, pero no había un sitio donde el turista en diferentes idiomas pudiera conocer pues eso, diferentes aspectos de la cultura, de la historia, de las tradiciones canarias. Empezamos a crear diferentes rutas dentro del parque, tenemos una ruta cultural que hablamos de todo eso, pues de los trajes típicos canarios, del gofio, de la inmigración en Canarias, cuando los canarios tuvieron que emigrar a Cuba y a Venezuela, un poquito de nuestra historia, ¿no? Tenemos también una ruta botánica porque tenemos más de 20.000 metros cuadrados de flora endémica canaria. Me acuerdo de la inauguración del Jardín Secreto, nunca me olvidaré de eso. Sí, luego el Jardín Secreto, por supuesto que lo inauguramos hace un par de años ya, que ha sido pues la verdad que un gran añadido al parque, que es un jardín único en toda España y uno de los 3 o 4 únicos que existen en Europa, que es un jardín de plantas venenosas. Hay más de 70 especies, todas ellas tóxicas, las especies son de todo el mundo. Museo al aire libre, es una experiencia única, yo estoy seguro que les vamos a sorprender, esa es la reacción que obtenemos de la mayoría de los clientes que vienen por primera vez, esa sorpresa, pues que conozcan un poquito más de esas misteriosas pirámides, de esas estructuras que todavía no han conseguido ser datadas, que conozcan un poquito más de la historia de Canarias a través de nuestra ruta cultural también. Y de Thor Heyerdahl, ¿no? Y de su historia. Por supuesto que, bueno, como sabes, él fue doctor honoris causa por 11 universidades diferentes, llevó una vida, la verdad, que maravillosa, con un montón de aventuras. Más que Indiana Jones. Pues yo creo que fue probablemente una versión más realista de Indiana Jones. Fue nombrado el noruego más importante del siglo XX, ¿no? Me llamó la atención
atención porque en una de las colas de los aviones de Norwegian, la compañía aérea, ya está Thor Heyerdahl. Sí, llevan varios años con ese avión. Bueno, cuando él falleció, lamentablemente en el 2002, le hicieron un funeral de Estado. Los reyes acudieron a su funeral y fue enterrado con todos los honores. La película Kon-Tiki, como sabes, que él realizó un documental durante la expedición. National Geographic. Exactamente. Un Oscar además. Un Oscar al mejor documental, y luego en el año 2012 han lanzado una película, vamos, de Hollywood total, y fue nominada también al Oscar a la mejor película extranjera y ha batido todos los récords en Noruega, por supuesto, pero en todo el mundo la verdad que ha tenido muchísimo éxito. Bueno, y dentro del parque además tenemos una réplica de la Kon-Tiki, ¿no? De la Ra-2. Bueno, la Ra-2 Kon-Tiki también, una pequeña. Tenemos réplicas de todas las embarcaciones, pero la que tenemos a tamaño... ¿Cuántas eran? Porque yo me pierdo un poco. ¿Era la Kon-Tiki y la Ra-2? No, tenemos la Kon-Tiki, Ra, después Ra-2 y Tigris. Fueron 4 expediciones en barco que hizo y tenemos réplicas de todas, pero tenemos, si es verdad, una réplica a tamaño real de la Ra-2, que además la réplica la construyeron los mismos aborígenes Aymara del lago Titicaca, que construyeron la original para Thor Heyerdahl, así que está hecha exactamente según hicieron ellos la original. Tenemos que hablar de pirámides de Weimar y tenemos que hablar, por supuesto, de Fred Olsen y tenemos que hablar de Thor Heyerdahl, que fueron los fundadores de este parque. Exacto, el parque se crea, como te decía antes, hace aproximadamente 20 años. Pues Thor Heyerdahl recibe unas fotografías, unos artículos que se publicaron en la prensa local, en donde se veía una foto del complejo principal de las pirámides. Entonces él ve que tienen mucha similitud con otras estructuras que él había estado estudiando por todo el mundo, en Perú, en México, y decide desplazarse a Tenerife para estudiarlas, ve que realmente tienen un interés. Se queda enamorado de la isla además. Totalmente, yo le oí a él muchas veces decir que el mejor lugar del mundo para vivir era Weimar, imagínate. O sea, vivió 10 años, ¿no? Sus últimos 10 años de vida estuvo en Weimar, lo hicieron hijo adoptivo de la ciudad también y él vivía muy a gusto, le encantaba el puertito y el pueblo de Weimar la verdad que lo trataba con mucho cariño. Él observaba las corrientes marinas y decía que en ese tipo de embarcación, que como tú sabes era una balsa de troncos muy sencilla, se podía hacer ese viaje, sí, a conciencia. Entonces tardó 101 días desde Perú hasta la Polinesia en una balsa. ¿Y cuántos kilómetros eran? Pues sí, unos 7.000 más o menos, 7.000 kilómetros aproximadamente, exactamente. Y bueno, él no llevaba ningún tipo de instrumental moderno, sino él quería hacerlo exactamente como lo hubieran hecho las antiguas civilizaciones, se guiaba por las estrellas, gracias a la fuerza del viento y nada más. La verdad que es una aventura, pero vamos, a todas luces. Las pirámides no hay datación ninguna. Sí se encontró debajo de una de las pirámides una cueva con restos de aborígenes guanches y los restos sí fueron datados entre el año 980 y el 1020 de nuestra era. Pero esto es solamente la datación de cuándo fue habitada la cueva. Hay diferentes teorías, la Universidad de La Laguna defiende que son del siglo XIX y Thor Heyerdahl pensaba que eran mucho más antiguas. Lo que pasa es que nosotros actualmente lo que defendemos es que tanto si son realmente del siglo XIX como si son mucho más antiguas, realmente hay que conservarlas y protegerlas igualmente. No solamente son valiosas si tienen 800 años, es que si tienen 100 años también es un patrimonio realmente. Si se llega a confirmar que fueron hechas por los agricultores para despejar el terreno, pues vaya trabajo. ¿Y por qué no las vamos a conservar y a proteger? Yo creo que estábamos muy estancados en el sol y playa, muy afianzados con ese clima, que evidentemente es único en toda España y es uno de los mejores de Europa seguramente, pero que tenemos muchísimo más. Y yo creo que se está haciendo bien en ese sentido, que se ha cambiado un poco la estrategia y se está intentando defender otro tipo de turismo. El turista ya viene a Tenerife buscando algo más, que no es solamente sol y playa. Cuando nosotros empezamos hace 20 años nos decían que si estábamos locos, que cómo íbamos a vender cultura en un destino de sol y playa, que el turista no venía sino a tumbarse al sol. Y mira, 20 años después aquí seguimos, ¿no? Y no nos podemos quejar de cómo nos va.
Bienvenidos a un lugar donde el tiempo se detiene, donde la historia es protagonista y el misterio te sorprende. Les invitamos a sentir la naturaleza, a conocer la cultura, a vivir sorprendentes experiencias y enigmas sin resolver. Bienvenidos al Parque Etnográfico Pirámides de Güímar.